Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. El micrófono quedó sin audio en cuanto hablo yo, entonces estoy poniendo de nuevo el audio. Aquí tengo a Wilson Villegas, tuve una conversación con él sobre un video que yo vi, en donde él tuvo un debate y dice unas cosas que me parecieron raras, que debía yo mostrar que está equivocado. Cómo Jesús es padre y hijo y tal, y una cantidad de cosas que usted dice que nosotros somos esquizofrénicos y que Jesús se oraba en sí, ¿cierto? Si Jesús se oraba, ojalá usted, si Jesús no se oraba a sí mismo, ¿cierto? Porque Jesús es Dios. Para usted Jesús es Dios, para el mundo trinitario Jesús es Dios. Entonces, si Jesús oraba y sus oraciones no estaban sujetas a sí mismo como él las sujetó a sí mismo, según Filipenses 3:21, ¿a quién oraba? ¿Acaso le oraba a otro Dios para que él no se orara a sí mismo? Sería interesante y creo que le voy a hacer esa pregunta, se la voy a hacer porque a mí me gustaría que usted me respondiera. Si Jesús no sujetó sus propias oraciones a sí mismo, ¿a quién le oraba? ¿A otro ser distinto a él, que era otro Dios? Porque no me puede decir usted que era el mismo Dios porque Jesús no se oraba a sí mismo. Entonces Jesús le oraba a otro Dios que no era él, ¿cierto? Sencillo. Son cosas sencillas que usted como trinitario no analiza y piensa que va en contra mía, pero en realidad tiene más contra hacia usted que hacia mí. Bueno, como decía, voy a demostrar que él está equivocado. ¿Cuál es el problema aquí que tienen ellos y los trinitarios que siempre hablan de otro Dios, cuando la escritura en el Antiguo Testamento habla de Elohim, plural? Entonces aquí vemos, le mostré el texto 1 Corintios 15:27, en donde dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las sujetó a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces aquí le puse entre paréntesis que a él se le olvida que sigue diciendo eso. Después más abajo yo le dije que me explicara esto. Aquí está de nuevo 1 Corintios 15 ya. Y no me la explicó. Acá puse los textos. Si el hijo es el padre, ¿con quién conversaba? Génesis 1:26, porque aquí empieza en el Antiguo Testamento, vemos una conversación. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿a quién le dice y quién habla con quién? Seguimos viendo Génesis 3:22. Y dijo Yahweh Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ya uno de nosotros. Entonces vemos que habla en plural, nosotros. He aquí el hombre es como uno de nosotros, refiriéndose a él. ¿Y con quién está hablando? Acá sigue, yo le pongo mi comentario, aquí no se puede referir a los ángeles. Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Entonces dice, descendamos y confundamos. ¿Quién habla con quién aquí? Isaías 6:8. Y oí voz del Señor que dice, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros, otra vez, un plural. Isaías 48:16. Acercaos a mí, escuchad esto, no desde principio en lo secreto hablé, desde tiempo de suceder, allí yo y ahora Señor Yahweh me envió con su espíritu. Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mateo 14:23. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Entonces sigue hablando aquí de que el Señor, el Hijo de Dios, oraba, pero ¿con quién hablaba? Porque en este orar, él le oraba al Padre. Mateo 23:46, cerca de la hora novena, Yahshua Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Entonces seguimos viendo que el Hijo está hablando con el Padre, ya no habla consigo mismo como quiere hacer ver Wilson Villegas. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Otra vez vemos que el Hijo de Dios oraba, conversaba con el Padre. No conversaba consigo mismo, no sujetaba a sí mismo la conversación que tenía con el Padre, como si estuviera hablando consigo mismo. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Otra vez vuelve a decir, Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Marcos 14:35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Sigue diciendo, hablando con el Padre. Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces seguimos viendo que aquí el Hijo está hablando con el Padre. Tiene una conversación con él. Ya no es algo ficticio. Marcos 14:39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Entonces volvió a conversar con el Padre. Lucas 5:16, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, a quien, al Padre, hablando con el Padre. Lucas 11:1, aconteció que estaba Yahshua Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos que sigue el Hijo hablando con el Padre, no habla consigo mismo. Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, si pidió que no le faltara la fe a Pedro, eso lo hizo conversando con el Padre. Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lucas 23:34, y Yahshua Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras echando suerte. Entonces aquí sigue hablando con el Padre. Lucas 23:46. Entonces Yahshua Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces sigue hablando con el Padre. Ya no hablaba consigo mismo. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Yahshua Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces aquí sigue conversando con el Padre y veremos lo que sigue diciendo después. Juan 11:42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué él siempre lo hacía así? Hablaba para que lo escucharan, para que supieran que el Padre le había enviado, para que supieran que él no era solo. ¿Ya? Entonces seguimos viendo en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vemos que no solamente el Hijo le habla al Padre conversando con él,
sino que el Padre le responde. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces sigue hablando con el Padre, pidiéndole que le dé la gloria que tenía antes que el mundo fuese, cuando estaba al lado del Padre. Seguiremos viendo otros textos más para que veamos que el que descendió del cielo es el Hijo de Dios, al cual se le llama Hijo del Hombre. Por eso él no hablaba solo, no conversaba consigo mismo. Entonces vamos a ver los textos donde están. Por acá tengo varias carpetas. Por aquí estaría la que busco. Vamos a ver el texto que dio Wilson Villegas, donde en el 1 Corintios 15:28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces vemos que el Hijo se sujetará al Padre. Y vemos aquí que son dos, no es uno. Por eso que el Hijo de Dios conversaba con el Padre, no conversaba consigo mismo. Después veremos los textos en donde él dice que descendió del cielo, ¿ya? El Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Y en esos textos podremos ver claramente que no es uno, sino dos, el Padre y el Hijo. Por lo menos aquí en estos textos ya lo pudimos ver. El Hijo de Dios descendió del cielo, puse yo aquí. Juan 3:13, y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces aquí seguimos viendo que el Padre lo envió. El Padre lo envió, no se envió solo, no hablaba consigo mismo. Juan 6:38, pues he bajado del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que envióme, del que me envió. Pues he bajado del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir en donde estaba primero. Entonces, ¿en dónde estaba primero? En el cielo. Primera de Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Señor, es del cielo, ¿ya? Pero habla del primer hombre y del segundo hombre. Efesios 4:10, el que descendió, el mismo es también el que subió muy por encima de todos los cielos para llenar las cosas todas. ¿Y quién es el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos varios textos, no es uno solo, son varios textos. Ya no son 2 ni 3 ni 4, sino que son varios textos. Por eso le puse como título, si el Hijo es el Padre, ¿con quién hablaba? Y aquí ya vimos los textos que no hablaba solo, porque él decía, y lo dijo en varias ocasiones, ya aquí dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. También dijo que decía esas cosas a causa de la multitud, para que ellos creyeran que él le había enviado. Ya, ahora sí me despido, bendiciones, que Dios les bendiga, como siempre lo digo, pídanle a Dios, al Elohim verdadero, que Él les enseñe lo que Él mismo inspiró, para que no cometan los errores de estas personas que tienen que inventarse cualquier cosa para hacer entrar su doctrina, lo que les enseñaron a la fuerza en la Escritura. Pero aquí la Escritura
los contradice, no está de acuerdo con ellos. Así que ahora sí me despido. Bendiciones.